En 2017, Netflix cambió su sistema de calificación de 5 estrellas a un simple pulgar arriba o pulgar abajo. Ahora, el servicio recomendaba películas en función del porcentaje de coincidencia, y a la gente no le gustaba. ¿Cómo podemos reducir toda la sutileza que vive en el arte cinematográfico a una reacción binaria primitiva? En realidad, lo que encontró Netflix fue que la gente daba altas calificaciones a las películas que consideraban buenas, no necesariamente a las que disfrutaban viendo. Al menos, eso es lo que decían los datos. ¿Cómo funciona el análisis de datos en organizaciones como Netflix y cuáles son los roles en los equipos de ciencia de datos? Esto es Gibson Biddle, ex vicepresidente y director de productos de Netflix. Cuando hablaba de la percepción del consumidor, explicó un comportamiento inesperado de los clientes que llevó a cambiar todo el sistema de calificación y pasar al porcentaje de coincidencia. Netflix reconoció que, aunque prefieras dejar tu cerebro a un lado, la comedia de Adam Sandler solo obtiene 3 estrellas. Disfrutas viéndola y, por mucho que te sientas bien viendo La Lista de Schindler, y le des 5 estrellas, no aumenta tu disfrute general y mantener entretenidos a los suscriptores es fundamental para Netflix, así que simplificaron el sistema de retroalimentación para evitar sesgos. Pero estos conocimientos sobre los clientes son impresionantes por sí mismos y no serían posibles sin 2 cosas. La cultura que fomenta el uso de datos y una potente infraestructura de datos. En la jerga tecnológica, se llama una organización basada en datos. Es probable que hayas escuchado esta frase de moda cientos de veces. ¿Pero qué significa realmente? Solo Netflix registra más de 700.000 millones de eventos todos los días, desde el inicio de sesión y los clics en las miniaturas de películas hasta pausar el video y activar los subtítulos. Todos estos datos están disponibles para miles de usuarios dentro de la organización. Cualquiera puede acceder a ellos utilizando herramientas de visualización como Tableau o Jupyter, o pueden acceder a través de un portal de Big Data y un entorno que permite a los usuarios verificar informes, generarlos o consultar cualquier información que necesiten. Luego, estos datos se utilizan para tomar decisiones comerciales. Desde decisiones más pequeñas, como cuáles miniaturas mostrarte, hasta decisiones realmente serias, como en qué programas debería invertir Netflix a continuación. Pero Netflix no está solo. Según algunas estimaciones, aproximadamente el 97% de las empresas de Fortune 1000 invierten en iniciativas de datos, incluyendo inteligencia artificial y las palabras de moda de Big Data. Nuevamente, pero veamos la tecnología de infraestructura de datos reales y los ingenieros de datos que la hacen funcionar. Para describir cómo funciona la infraestructura de datos, los técnicos tomaron prestado el término del transporte de líquidos y gases. Al igual que las tuberías físicas, las tuberías de datos tienen sus propios orígenes, destinos y estaciones intermedias. Así que es una metáfora bastante apropiada. El origen de los datos puede ser cualquier cosa, desde los clics en el botón de reserva y deslizar para actualizar hasta los registros de conversaciones con el soporte al cliente. Desde dispositivos de seguimiento de vehículos hasta sensores de vibración de turbinas en plantas de energía. En el mundo de hoy, en realidad es más difícil decir que no puede generar datos en lugar de lo que puede. Los datos pueden decirnos algunas cosas. Una vez que se genera el elemento de datos, viaja por su tubería a una zona de preparación justo aquí. Este es el lugar donde se guarda todos los datos sin procesar. Los datos sin procesar aún no están listos para su uso. Deben ser preparados. Debes eliminar las imperfecciones, llenar los vacíos, cambiar su formato o fusionar datos de diferentes fuentes para obtener una visión más matizada. Tan pronto como se realicen estas operaciones, los datos ahora estructurados y limpios pueden continuar su viaje. Todas estas operaciones ocurren automáticamente. Se describen en 3 palabras: extraer datos de su origen y llevarlos a una zona de preparación, transformar, preparar datos para su uso y cargar, empujar datos preparados. Además de eso, todos los datos preparados caen en otro almacén de datos. A diferencia de la zona de preparación, el almacén de datos es un lugar donde se guardan todos los registros estructurados y preparados para su uso, al igual que en una biblioteca con su sistema de clasificación. Finalmente, puedes consultar, visualizar y descargar información de un almacén de datos. Para hacerlo, debes tener software de inteligencia empresarial o BI. Presenta datos a los usuarios finales, analistas de datos y analistas comerciales que realizan tareas esenciales. Acceden a datos, los exploran, los visualizan y tratan de darle sentido comercial. ¿Funcionó bien nuestra campaña de marketing? ¿Cuál es nuestro canal de peor rendimiento? Actúan como un sistema sensorial, apoyando a una organización con datos históricos y obteniendo información para la dirección y, en última instancia, para cualquier persona que tome decisiones.
Bueno, ¿quién se encarga de construir todo este sistema de tuberías? Tradicionalmente, a estos especialistas se les llama ingenieros de datos, en su mayoría personas técnicas hábiles en lo que se conoce como fontanería, es decir, mover datos desde sus orígenes hasta sus destinos a lo largo de la tubería y transformarlos en el camino. Diseñan la arquitectura de la tubería, configuran los procesos ETL, configuran el almacén de datos y lo conectan con herramientas de informes. Airbnb, por ejemplo, tiene unos 50 ingenieros de datos. A veces te encuentras con un enfoque más granular con varios roles adicionales involucrados. Los ingenieros de calidad de datos, por ejemplo, se aseguran de que los datos se capturen y transformen correctamente. Tener datos sesgados o incorrectos es demasiado caro cuando se intenta tomar decisiones a partir de ellos. Puede haber un ingeniero separado responsable solo del ETL y también un desarrollador de inteligencia empresarial que se centra únicamente en la integración de herramientas de informes y visualización. Sin embargo, las herramientas de informes no hacen titulares y a un ingeniero de datos no se le llamó el trabajo más sexy del siglo XXI, pero la ciencia de datos sí, y un científico de datos fue lo que todos sabían. Lo que todos saben es que la ciencia de datos es particularmente buena para tomar datos y responder preguntas complejas sobre ellos. ¿Cuánto ganará la empresa el próximo trimestre? ¿Cuánto tiempo tardará tu conductor de Uber en llegar? ¿Qué tan probable es que disfrutes de la lista de Schindler, lo mismo que de gemas sin cortar? En realidad, hay dos formas de responder a tales preguntas. Los científicos de datos hacen uso de las herramientas de BI y los datos de almacén como hacen los analistas comerciales y los analistas de datos, por lo que se sentarían aquí y obtendrían los datos del almacén. A veces, los científicos de datos usarían un lago de datos, otro tipo de almacenamiento que guarda datos sin estructurar y sin procesar. Crearán un modelo predictivo y sugerirán un pronóstico que será utilizado por la dirección en la presentación de informes de una sola vez y funcionará para las estimaciones de ingresos, pero no ayudará a predecir la hora de llegada de Uber. El valor real del aprendizaje automático son los modelos de producción, aquellos que funcionan automáticamente y generan respuestas a preguntas complejas regularmente, a veces miles de veces por segundo, y las cosas son mucho más complicadas con ellos. Para hacer que el modelo funcione, también necesitas una infraestructura, a veces una grande. Echa un vistazo a esta imagen dramática. No en la forma en que la mayoría de la gente considera el significado de esta palabra, obviamente, pero para los científicos de datos, es realmente dramático. Nota este pequeño cuadro en el centro que dice sí, acerquémonos, por favor. Dice código de ML. El artículo se llama, Deuda técnica oculta en sistemas de aprendizaje automático, de ingenieros de Google. Y la imagen compara la cantidad de código de aprendizaje automático con el resto de los sistemas que hacen que el código de aprendizaje automático sea útil. Sin ellos, esta pequeña caja, por brillante que sea, es un código relativamente pequeño en Python o en Java, pero en realidad es bastante difícil llegar a este punto. Los científicos de datos exploran datos de almacenes y lagos, experimentan con ellos, eligen algoritmos y modelos de entrenamiento para llegar al código de ML final. Se necesita una profunda comprensión de estadísticas, bases de datos, algoritmos de aprendizaje automático y un campo temático. En su famoso tweet, Josh Wills, ex jefe de ingeniería de datos de Slack, dijo que un científico de datos es la persona que es mejor en estadísticas que cualquier ingeniero de software y mejor en ingeniería de software que cualquier estadístico. ¿Y qué pasa con el resto de esas cajas? Ok, imagínate a ti mismo aislándote y ordenando comida en Uber Eats. Una vez que confirmas tu pedido, la aplicación debe estimar la hora de entrega. Tu teléfono envía tu ubicación, datos del restaurante y del pedido a un servidor con el modelo de ML de predicción de entrega implementado. Pero estos datos no son suficientes. El modelo también obtiene datos adicionales de una base de datos separada que contiene, por ejemplo, un tiempo promedio para que el restaurante prepare una comida y una gran cantidad de otros detalles. Cuando todos los datos están aquí, el modelo devuelve una predicción, pero el proceso no se detiene ahí. La predicción misma se guarda en una base de datos separada. Tu repartidor se presenta y se captura la hora real de llegada para registrar la verdad terrenal, supervisar el rendimiento del modelo y explorar el modelo a través de herramientas de análisis para actualizarlo más tarde. Y todos estos datos eventualmente aparecerán en un lago de datos y un almacén de datos. En realidad, el servicio de Uber Eats solo utiliza cientos de modelos diferentes que funcionan simultáneamente para calificar recomendaciones, clasificar restaurantes y estimar entregas. Cada vez que tienes ese nivel de complejidad, también necesitas un sistema inteligente para actualizar todos tus modelos, así como priorizar algunos modelos sobre otros para gestionar los recursos informáticos.
Eso es mucho que procesar. Por lo general, esta tarea recae en los hombros de los ingenieros de datos o los ingenieros de aprendizaje automático. Los ingenieros de aprendizaje automático se encargan del lado de producción de las cosas. No están tan metidos en estadísticas y en la materia como los científicos de datos, pero saben cómo configurar modelos de producción, automatizar la extracción de datos específicos de múltiples fuentes y verificar la calidad de los datos antes de usarlos. Finalmente, si ejecutas el aprendizaje automático con cientos de modelos desplegados, necesitas un rol de arquitecto de datos para hacer que el trabajo de toda la plataforma de datos sea coherente. Esta persona sería responsable de la plataforma en sí y de sus capacidades, en lugar de cómo los modelos específicos resuelven problemas del mundo real. Estos 6 roles son los que frecuentemente se encuentran hoy, pero las cosas cambiarán en el futuro. Mira cómo la gente imaginaba nuestra época en 1982. Si alguna vez miraste por la ventana en 2019, cuando tiene lugar Blade Runner, ¿no viste esa arquitectura distópica, autos voladores o hologramas comerciales de varias tiendas? De hecho, el verdadero futuro se ve así, o incluso así. No puedes tocar los datos. Tendrás dificultades para explicar lo que significan los datos, pero eso es lo que define el verdadero futuro en el que vivimos hoy, y la ciencia de datos y la inteligencia empresarial pronto serán consideradas. Adam Waxman, jefe de tecnología principal de Foursquare, cree que ya no habrá científicos de datos ni ingenieros de aprendizaje automático, ya que seguiremos automatizando el entrenamiento de modelos y la construcción de entornos de producción. Gran parte del trabajo de la ciencia de datos se convertirá en una función común dentro del desarrollo de software. Gracias por ver. Si trabajas con datos todos los días, cuéntanos más sobre tu trabajo en la sección de comentarios a continuación. También puedes enviar señales significativas a los algoritmos de aprendizaje automático de YouTube si te gustó el video y deseas ver más.